Sí. Entonces, digámosle que le acumule cada que se compra el boleto. Pero sería. Exacto, ahí sí. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Porque si no, Exacto, es que otro evento desencadena eso. claro. Sí. Dinero recaudado más igual al costo. Creo que. Ya, ¿y por qué estás accediendo de esa manera? ¿Anda? ¿Por qué estás accediendo de esa manera? Porque ya cada sala tiene su mismo costo. ¿O cómo? Mientras tanto, veamos cómo se. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos viendo, hagamos una pausa ahí. Quiero Ya. que todos ahí critiquen esa parte. El método de la 62. A ver, ¿por qué rayos estamos accediendo a los datos de la función desde una clase que no es la que tiene los datos, la dueña de los datos? En este caso estaríamos haciendo mucha recursividad, bueno, mucha dependencia hacia otra clase. Y Exacto. verdad, es mejor mandar directamente el dato junto con su función y extraerlo. Ujú. O sea, directamente mandar en vez de función sala. O sea, puede ser función, pero no deberías estar accediendo a sala ni película, ni horario. A ver, mira, quiero que ahorita la función imprima hola. Abramos el diagrama. Vamos al diagrama. Abre el diagrama. En el UML. Ajá. Esto no lo he modificado desde la primera de estas, así que está bien. Ya. Ok. Ah, bueno, ahí no tenemos la función, ¿no? Claro, eso está Mm, ahora no he actualizado esto. Es que nada, me he centrado en el código que actualizar este para. ya. Pon ahí una clasecita función. A ver. A ver, aquí porque sí, clase. Una clase función. Ujú. Ok. En esa función, perdón, ahí con esa clase y con la otra de la cartelera y con la otra lo sale, quiero imprimir, quiero cambiar la forma en que se imprime el mensaje de la función. ¿A qué clase debería ir? ¿Qué me diría la lógica? En el cual de todas esas clases que están en el diagrama deberías, o sea, te enfocarías? En la sala. O sea, quiero cambiar datos de la función, me voy a la sala. ¿Así? ¿Así es tu lógica? mm, En cartelera, me parece. De nuevo, quiero cambiar datos de la función, me voy a la cartelera. ¿Qué dicen los demás? Hola, ¿sí están ahí? Sí, El rato está ahí. Bien, entonces, opinen pues. Si es para ando todos la pregunta. ando perdido. ¿En qué parte? O sea, ¿para qué le puso la clase función? Porque él tiene una clase que se llama función. O sea, no piensen en sus códigos, piensen en el que está presentando Christopher.
¿no? No, nadie. Puede Sí, creo repetir que de nuevo la pregunta, profe. la- Oigan, vayan a lavarse la cara. La pregunta es, si quisiera cambiar algo de la función, ¿a cuál de esas clases la lógica me dice que tengo que ir? No, no entiendo, Inge. ¿No sería la misma función? A la misma función, exactamente. Entonces, regresando al código que tiene Christopher, si necesito cambiar la forma en que se imprimen los datos de la función, ¿a dónde debería ir? A función. Ahí en función debe haber un método que me devuelva la impresión para el boleto o la impresión que usará boleto para imprimirse. Entonces, Es esto de aquí uy, que vaya directamente en la función, ya no en el método. ajá, pero ¿cómo le invocas? A ver, pon la función a la derecha. ¿Qué es lo que está de más entonces en ese método comprar boleto? Mm, pues ni idea, profe. Sabría que ponerle. Pero si ahorita lo estoy diciendo, a ver, chicos, un poco más de concentración. Esos datos de la función no deben estar ahí. ¿Dónde deberían estar? Acá. Ajá. Ya, entonces, ¿cómo haría yo para invocarlos desde allá? Un get para invocar un get. ¿Cómo? O sea, dentro de la función debería ser la suma, ¿no es cierto?, de la recaudación y luego darle un get. Ya. A ver, no, ahorita concentrémonos en mejorar lo que está arriba, pero es lo mismo que la parte de la recaudación. Entonces, digamos, pongamos en función mismo uno que imprime el boleto y acá lo llamamos este método. Ajá. Ah, ya. Voy a ponerle aquí public. Imprime el boleto. Y aquí lo que necesitamos es que imprima todo. A ver. A ver, veamos. Poco a poco Ya. vaya. De nuevo. ¿La función tiene parámetros del boleto? La función Déjale. contexto está de acá o función en clase. En la función. En la función gestiona boletos. No. Entonces, el método de imprimir boleto tampoco debería estar ahí. A ver, ¿Qué podemos encontrar? aguanta, déjame hacer print de pantalla. Al print de pantalla. Pizarrón. Lapicito.
ver. Control V. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya. Ya, sí ven todos ahí, ¿verdad? Sí. Ya, nosotros en este momento tenemos un boleto. ¿A dónde pertenece el boleto? ¿Al cine o a la función? ¿Cuál sería la lógica? Que pertenezca al cine. Ajá, ¿por qué? Porque el boleto corresponde a una función, más no Entonces, es de una función. Y es del cine. pero bueno, entonces la respuesta es que puede ser a cualquiera de ambas. O sea, puede ser tanto para el cine como puede ser para la función. Las preguntas que estoy haciendo en este momento es para ver la lógica que tiene Christopher. ¿Ya? Es decir, las dos son válidas. Pero acá no existe datos de boletos y acá tampoco existe dato de boletos. La cosa es definir a cuál debería ir. Ahora, si comprar boleto, si comprar boleto, ya no puedo hacer más grande esto. Si comprar boleto recibe todos estos parámetros, necesitaría enviar para toditos los parámetros acá. Entonces, algo acá me dice que más peso tendría si vamos por este camino. Este que está acá. Porque nos tocaría, en cambio, reenviar todita la información, o sea, de acuerdo a cómo está hecho, nos tocaría reenviar todita la información de un método a otro método, a otro método, a otro método. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Ya? Acuérdense que el chiste de todo esto es que sea fácil, ¿no? Entonces, si vamos a estar cogiendo todos los parámetros de aquí para enviarlos otra vez acá, entonces estoy empezando a complicar el código. ¿Por qué? ¿Qué principios afectaría esto? De tener todos los datos reenviándose entre mensajes. ¿Qué principio afecta? Mi código se vuelve altamente frágil. ¿Ya? Entonces es la fragilidad. ¿Ok? El código se vuelve frágil porque si hago un cambio acá, voy a tener que cambiar en todos los métodos. ¿Y se entiende lo que estoy hablando? Yo creo que tengo más retroalimentación de espíritus chocarreros que de ustedes, chicos. A ver, chicos. Sí, 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 se entiende. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Sí, se entiende. ¿Sí se entiende o no se entiende? No entiendo. Ya, es frágil, ¿no? Es frágil porque tendríamos, por un cambio, cambiar todo. Ahora, ¿qué es lo que nos está causando aquí fragilidad? Esto, pues. Acceder a esto, acceder a esto, acceder, acceder a esto, acceder a esto. Porque si estoy tratando datos de la función, a ver, ponerle, si estoy tratando con estos datos, estos datos, estos datos, y estos datos, y estos datos, ¿qué dice? O sea, ¿qué te dice pues, el instinto? Si todos los datos los estoy tratando acá, ¿qué debería hacer con función? Si estoy tratando todos los datos de la función dentro de la clase cine, ¿qué debería pasar con función? ¿Qué debería pasar?
No debería existir. Claro, pues no debería existir porque no sirve para nada. O sea, me ahorraría escribir tantas palabras. ¿Ya? Entonces eso está mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir cambiando? Qué es lo que causa ruido? Todo esto. ¿Cómo podemos cambiar estas dos líneas para que sea accedido de una manera más fácil? ¿Se entiende? ¿Cómo podemos cambiar esas dos líneas? Estas. ¿Cómo puedo cambiar esas dos líneas para que puedan ser accedidas de una manera más fácil usando objetos? Ahora sí, comparte de nuevo, Christopher. Ya. Ya cambia esas dos líneas de la línea 64 y 65 para que sea más fácil. ¿Cómo debería ser ahí? ¿Cómo sería lo más fácil de hacer? Que simplemente reciba sala de función ahí mismo todo lo que son el nombre y Ajá, entonces ponle un método X. A ver, ¿cómo sería ahí? Ponle un método X, lo que sea. Después vemos el nombre. No, primero escribe el método. Ay. Te vas a hacer enojar ahora. Uy. Primero escribe debajo de la 63 lo que debería ir. Entonces lo que quiero Ya, system, está bien. System.out. Punto exactamente. ¿Y ahí qué debería ir? lo que quiero que me retorne es todo. Función punto. ¿Qué? ¿Qué debería ir? Debería mandarme un documento. Puedo decir como un string, Imprimir. ¿no? Podría ser. Claro. Podríamos sobrecargarlo, pero podría ser otro método, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve estos datos? Solo para, o sea, el boleto solo es para imprimirlo. Imprimir datos para boleto, entonces. Sí. Pone así. Ya. Perfecto, faltan. Ahí sí. Ya. Ok, entonces ahora sí. ¿Qué debería retornar imprimir datos para boleto? Cadena con cadena. Perfecto. Entonces aquí se da lo que me Y ahí se debería imprimir lo de las 63. A ver, lo de las 65 y 66, ¿no? 65 y 66. Ya. Entonces necesitamos sala, película, precio y hogar. Sala, película, precio y hogar. Entonces mandámosle una sola cadena. Que la cadena sea el slash, el backslash n, ¿cierto? Claro. Ahí debería ser sala. O sea, debería ser exactamente lo mismo. Lo mismo, pero en una sola cadena de texto. Sala. Ahora sí, sala más. Sala de la función. Precio. Bien. Todo está. Precio. Película. ¿Dónde está? Esto es de la sala. ¿Dónde dejé el precio? A costo. Esto también le agiliza. Es que el problema es que estás poniendo todo público. Por eso te deja hacer todo lo que quieras. Pero es que eso también va a ir. No, es que es O más sea, que nada. eso lo pide Java, acuérdate. Claro. Más que nada es por
esto de para no generarle problemas y así, pero o sea, aquí luego si no me tocaría hacerle que mismo sala de la función sea un toString con todo lo que, con toda esta cadena. Pero así solo lo quiero para la presentación del Es que sí deberías tratar de utilizar los getter y los setter. O sea, si es nombre sala, hay que nombre sala. Si es costo, costo. Entonces será que le hago un set de cada uno de esos. Mucho. Quedar, o sea, en teoría debería, sí. Entonces hagámoslo en sala mismo los datos. Pues necesito el nombre, costo, ¿qué me salía? ¿Dónde está? Ya ponte, Tengo más denso. Bueno, vamos a decir esto. Ahora necesito la sala, precio, horario y la... Ah, pero película sale de definición mismo. ajá, exactamente. Entonces, bueno, todo el formato del boleto que sea aquí directamente todo lo que es la sala. Sala ya incluye todo lo que es el costo. Puede ser. Claro, porque sala de función. Claro, es que te das cuenta. String. Ah, es que esto O de sea, lo estoy usando para la cartelera. entonces pone ahí, pues igual, imprimir datos para boleto o algo así. Bueno, O sea, el chiste es que el nombre te identifica de que todos esos métodos van a servir para el boleto. ¿Ya? Si- Como ustedes estén en C, en quinto dijeron, ¿no? En cambio ahí vas a ver que va a haber un controlador de boletos. Entonces, claro, va a haber alguien que administre solo las impresiones de boletos. entonces aquí, pucha, que muestra todo esto nomás, entonces. A ver si lo dejo así, que no más muestra dónde está el cine. ¿No? Sí. Entonces, si cine ya está, si sala ya está mostrando ¿qué sale? El nombre, los asientos ocupados, los asientos disponibles. Esto, que estoy usando. O sea, debería ser otro método ahí. Acuérdate que después puedes hacer el refactor, ¿no? Entonces ahí si ves que digamos que son los mismos, los unifiques claro. y le haces un refactor. Entonces acá hagámosle un... Este es de la función, este es de la sala. Aquí hagámosle uno que retorne a hacer lo que quiero. Que era lo del... Que era precio, pucha, se me olvidó que retorno. No voy a comentado para no regresar cada rato así. A ver, necesito sala, precio y horario. Sala, precio y horario. Sala, el nombre de la sala. String, color, datos para boleto. Aquí te me retorna solo lo que quiero. Este es el nombre de la sala. Nombre de la sala. Hacia dónde aquí. Sala. Listo. Eso. Listo. Y el horario. Horarios de función. ¿Qué más necesitaba de sala? Sala dice el nombre de sala, costo y nada más. Entonces solo de sala de función sale eso. Sala. Ya. Entonces esto de aquí son los precios, costo. ¿Qué más está viendo? Ah, es que tiene que ser por la cadena. Aquí no hubo problema. No. Entonces vamos a ver. Todo esto. Vamos a ver. Ah,
aquí. Entonces ahora el datos para boleto no me lo sacamos. Tenemos que buscar lo mismo. Entonces, ahora ya necesito esta línea de aquí, que la sala de función de costo. Y ahora está de aquí. No es esto. ¿Dónde lo dejamos? En sala, ¿no? Ese es el de datos para boleto. Sí. Igual, la sala y datos para boleto. O sea, ahí está la primera línea, sí. Sala, a ver, tú estás. O sea, igualmente XC de ese plan. A ver, tú tienes un problema grave de niveles de acceso. A ver, primero vamos a corregir eso. Sala de función pone private. Entiendo lo que significa. Ya. Pero tú estás haciendo un código difícil de deducir. Ya hicieron eso. Ya, entonces ahí sí, ya la línea 64 ya no es imposible de que puedas acceder. Ok. Ya. Ok, ya con eso trabaja. La madre. A ver. Ya. A ver, chicos, entonces verán, les recuerdo, ¿no? Como estamos programando en Java, obviamente no es un curso de Java, pero como estamos trabajando en Java, sí creo que debemos ir aplicando un poco de las nociones de Java. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Utilizar sus estándares. Porque si no, no sirve de nada que veamos Java sin ver lo que trata. Entonces, lo que trata Java es siempre ponerle private en todo lo que se pueda. Ya. ¿Ya? Y posiblemente, si tú utilizas algo público, posiblemente es vacancia. ¿Ya? Así les dicen ellos. Ya. Posiblemente hay una mejor forma de hacerlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que te obliga a eso? ¿Qué es lo que te obliga a eso? Que tú hagas un código más deducible. Entonces, si el código lo empezamos a fragmentar, por ejemplo, como el N64, la impresión de los datos de boletos se va a encargar la sala, no la función. ¿Ya? O la función, en este caso, tendrá métodos que le delegarán a otros ciertas partes de su ejecución. Pero si tú lo escribes así todo como la línea 65-66, no queda claro en quién es responsable de imprimir los datos. Ya. ¿Por qué? Porque todo es público y como todo es público no sirve de mucho la división. ¿Ya? Ya, ¿cómo le acceso si es que funciona? ¿Ya? Entonces ponle como estabas antes, imprimir datos de la función para boleto o imprimir datos para boleto, lo que sea. Exacto. Como estaba antes. O sea, así no. Exactamente. ¿No? Ese a su vez llamará a la sala. Claro. Pues necesitará mandarle a la sala en vez de la función. No, pues ya no necesitas nada, la sala va a hacer eso. Perdón, la función. ¿Ya? ¿Qué más tiene la función? La línea 66, pon la 66. Una película para la función. Está aquí. El del horario también. Esto ya es de lo que se envía del cliente. Es decir, el problema es que como... la función necesita que... Entonces... necesita...
Algo así. Ya, pero ¿qué más, pues? O O sea, sea, esto es para la línea 65. ya bórralo entonces. Ya. La otra línea, siguiente. Y ahora nos O sea, falta... está todito con, como que, falta todito lo que está con errores, pues. Corrige todos los errores. Ah, no, Mientras solo voy a... estaba viendo si Ah, ya, ya. estaba empleando lo que usted decía o no, para no Ah, aplicar. ya. Ya. Ya, Entonces, mientras tanto ahí me he hecho una ruquita ahí. ya. A ver, película, función. Entonces, ¿qué es? Esto ya no es la sala, esto es. No. Cadena. Primero, y quedamos lo que es nuestro nombre de la película y el primero que esto aquí cambiamos de nombre porque esto es solo datos para boleto que tiene. Esto es solo por eso. Vamos a tener aquí necesito una película para función. La película ya puse que tenga el nombre y la duración. ¿Dónde está película? Entonces tiene un nombre y duración. Sí, esto es necesario cambiar. Entonces, optimización, película y duración. Entonces, necesito poner esto. Función punto y primero para la película. Ahora nos falta este no de error. Aquí está. Solo le funciona el código de asunto. Ahora sí me toca meter aquí otra cosa. A ver, el problema es que... A ver. ¿Y la película no es parte de datos para el boleto? ¿Dónde? Ah, claro, solo que quería cambiarle un poco, o sea, para distinguir lo que está haciendo en líneas diferentes. O en una sola línea lo meto nomás todo y ya. Pero si siempre vas a invocar los dos, ¿para qué dividirlo? Sí me están entendiendo todos, ¿verdad? ¿O no? Si siempre para el boleto tengo que imprimir las dos líneas para que la divido, pues debe ser una sola, ¿no? Pero ¿qué es lo que divido entonces? Obviamente divido la función porque todo lo que está imprimiendo está dentro de la función. Función película para el problema de Ya. esta cosa. Claro, es muy privado, entonces, ¿por qué la función tenía una que me muestre? Esto que acceso a la función. Ya, y la función sala, función para siempre. Voy a poner esto de aquí para acá para fijar un poco las cosas. Y donde estamos encima, ¿no es cierto? Sí. Aquí sala, ocupar asiento, ahí está. Lo que necesito es que
Todo dentro de la función. Comparación de función. Y que simplemente me lleva la función. Preparación. Necesito el código de acento que le voy a dar. Ya. Aquí necesito preparación. Esto ya estoy llamando ese método de la sala. Ahora la función. Estoy llamando aquí directamente preparación de esto. Siguiente la función sala de función dinero recaudado. Y aquí es una propiedad directamente. Pero la propiedad lo tenemos aquí. Sí, dinero recaudado. Entonces es una función que simplemente le suma. Mira. ¿Qué será? Sumar a recaudado. Esto es lo que sale de la función. Estoy dando un link y me está pidiendo un solo. Dinero recaudado. Ok, esto se lo llame. Esto lo llame 0. Esto es. ¿Listo? Vamos a correr. Ocupar asiento. A ver. Es lo que hace que, o sea, le cambia el estado de verdadero o falso a la. ¿Dónde estás? ¿Quién sabe? Aquí está. No hay ningún problema. Y claro que no es parte de no es parte de esto de recuperación. En un momento me están tocando la puerta de la casa. Bueno, un momento. Ya. ¿Por qué el usuario también imprime ahí el nombre del cliente? Ya, entonces, eso igual debería ser un método. Ahora, en la línea 65, ¿qué tienes más al final? Tiene asiento, código. Profe, un momento, me están llamando a la puerta. Ya, ok. Ok. ¿Los demás están entendiendo los cambios que estamos haciendo? Listo, profe, ya estoy.
Lo siento, querían sacar el auto y estaba ocupado. Ahora sí, ¿qué pasó? A ver, esa línea 65. A ver, igual ahí tienes un problema porque estás accediendo a datos privados. Y el código del asiento, ya. Yo entiendo que ahí tú estés haciendo, imprimiendo el string. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si pongo un string que no existe? ¿Pongo un string que no exista o qué es ese código de asiento? O sea, la validación del asiento es lo que estamos haciendo el problema. O sea, no entiendo por qué estás imprimiendo ahí. O sea, primero puede que tú pongas un asiento que no existe y ya lo imprime. Claro, sí, eso estoy consciente de que el código tiene eso, solo que le dice como que un estado ideal, de que pues se está pidiendo uno que sí existe, o sea que todo esto es manejado, digamos, por un cajero, que el cliente, como cuando solo se va al cine, se dice al cajero y el cajero se encarga de que todo esté correcto. O sea, desde ese punto de vista lo estaba haciendo hasta ahorita para que sea todo ideal, todavía no hay de validación de que ese asiento no existe, en realidad ese asiento no se puede comprar porque ya está ocupado y así. Ya, partiendo que esté ideal, pero recuerda, tú estás ahí ya imprimiendo el boleto. En todo caso, de esas tres, esa impresión de boleto debería estar debajo, cuando ya pasó la función de ocupar asiento. Claro. ¿Ya? O sea, muévelas de una vez. Validar primero y si es válido todos los datos, ahí sí que imprima nomás el boleto. Exacto. Ya, entonces partamos que es una situación ideal. Claro. Listo, entonces cierto lo del cliente de algo. No está muy abierto cliente. Sí, digamos para solucionar el caso que dice. Sí. Exacto, aquí ahora me está diciendo que el número de clientes está en privado. Entonces tengo que hacerle otra cadena que me diga un cliente mismo. Solo necesito que me retorne el cliente. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Sí, entonces necesito que el cliente... Ah, no, pero te quería hacer un... Ya fui como el de acá. Que no estoy imprimiendo esto de acá. Bueno, igual sirve para aquí las cosas. Entonces vamos a ir public, que retorne la cadena. Y lo mismo con el asiento, ahora está asiento. Aquí no está. Asiento está en privado. Instrucción. Código del asiento aquí no está. Otros problemas porque está en privado. Siento código del asiento, estoy en función. Voy a comprar boleto. Comprar boletos aquí mismo. Siento líquido. Sí, es el asiento mismo. No, está antes de eso. Entonces, no está en el privado. Aquí. Copa de asiento. Asiento. No, para asiento universal. Aquí es el copa. Ahora tengo que hacerle aquí también. No, no sé.
Eso es muy bien. No me está dando problema. Mira que tengo una manera aquí, pero no sé. Sí. Esto queda al centro. Vale. Hay que meterle un poco de... meterle un poco de pantalla esto para que se vea más bonito. Un momento me están llamando. Ay, este. El código del asiento. No. Yo creo que aquí ya solo hay que meterle un poco de... imprimir datos del boleto y está aquí. Esto es de función. Aquí está. Sobre la función, el boleto esto ya está hecho. Precio. Precio. Entonces lo voy a poner el boleto. Esto está en boletos. Dos. Y asiento también. Pero esto ya está acá. Entonces, más que nada para acceder a los datos, en vez de ponerle lo de punto y accesar, mejor hacer getters y setters. ¿Ya? Tienes que hacer eso. Pero, por ejemplo, ese 65 tienes que corregir. Ah, ya está, imprimir nombre cliente, ya. ¿Qué sería que nombre está? Ya, entonces ahí lo que me descuadra es cómo imprimes el asiento sin haber validado antes, ¿no? Lo que te digo, esos system.out deberían estar luego. Pero O sí, sea, que cuando ya ocupes el asiento, ese ocupar asiento debe retornar si sí se guardó o no se guardó. Si sí se guardó o si se asignó, imprimes el boleto. Sumas el recaudado. sí falta todo lo que es validación de datos, o que se Ajá. esté ni siquiera mandando un string o un número cualquiera. Bien. Y de ahí ese imprimir nombre cliente, ¿ve dónde viene el cliente? Ah, ya, es el método que viene acá. Ya, perfecto. Listo. Ahora, lo recaudado. Entonces ahí está sumando. Asumo que sumas en la función, ¿no? Sí, me parece Ahora que sí. está aquí en la función. Suma, ¿dónde está? Suma recaudado, sí. Dependiendo del costo de la sala. Ya, ¿los demás sí entienden digamos, la crítica? Ya, recuerden que esto va calificado, ¿no? O sea, ¿dónde están poniendo los datos? Los datos tienen que ser ubicados, los métodos modifican los atributos. No puede haber un atributo que modifique o que acceda a otros datos, ¿no? Entonces, aquí comprar boleto accede al cliente. Entonces, cliente maneja todo. Lo mismo de la función. Que es más que nada un mal hábito que tengo de programación orientada a eventos que tenía con Basic. Que ahí sí se accesaba así nomás yo de punto esto, punto esto, punto esto, punto esto, y ahí. Pero verás que ahí hay también niveles de acceso, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, no se olviden, siempre poner el private ahí, ¿ya? Ok, ¿cómo se imprimió lo recaudado? A ver, dámelo. ¿Dónde está el? A ver.
En el boleto se... No. En cartelera de ser. Ah, sí, me falta. Ya. En cartelera tiene que estar todo. Aquí. La función recibe funciones. Y bueno, estamos aquí. Sí, reconocemos. Función. Si estoy escribiendo función, entonces mi función toString. Aquí tiene que poner sus recaudaciones. Pero recaudar tiene que hacer. Como la función ya no tenía la sala. Entonces, ahí va a tocar hacerle un método a la sala para que me dé el dinero recaudado. ¿Dónde está el dinero recaudado? Está privado. Ahí está. Y ahora fin de la sala. Retornar dinero. Y esto es lo mismo. Simplemente me entrega la función. Y retornar. Listo. Pero ¿dónde lo veo? Aquí abajo. Claro. Aquí. Techo. Está public. Solo que no sé si esta es una línea de las antiguas que estaba usando o es de lo que ahorita mismo estoy usando. Ya, pues ponle ahí clic derecho, buscar, ponle ahí analizar. Ah, no, arriba dice find usages. Find usages. Y ahí te dice quién la está usando. Sí, entonces si Ya. esto es... Entonces esto también hay que ponerle como está en privado. No lo recuerdo. Esto es de función, ¿no? Sí. Sal, decimos el de... Ya no se me recordaba de retornar recordaciones. Pero vamos con los errores. Igual. A ver, Ahora está leyendo su un página. método. A ver, sumar recaudado. A ver, ahí me perdí. Estas son las Sumar. recaudaciones. Ah, ya sé. Hay que meter otra variable. Es que esto retorna un valor, pero no es una variable, me estoy asignando a un método, a un dato, entonces pongamos recuerdo. A ver si estás haciendo programación del futuro. Por eso. Ya, ¿qué chingados quiero esta cosa? Ah, claro. Ah, no, claro. Se lo inicializa. Ahí no entiendo que está. El resto. Ya caché. Hasta aquí estamos. Igual. Al generador de corazones. Y el total recaudado se le suma la sala de... A ver. Vamos a ver si ya no da el problemita este. A ver, si recaudaciones 0,0. Ah, pero aquí ya se vendió un asiento, pero siguen siendo la recaudación. No entiendo. No, estamos llamando a sumar recaudado encima. Función sumar recaudado, sumar. Entonces creo que sí va a tocar poner en las funciones también uno de estos atributos, para que vaya acumulando. Tú tenías un atributo que se llama recaudado. ¿Dónde está? La borraste ya. Ah, creo que era el que le movía a sala, porque en funciones le quitamos nomás. Ah, ya. Entonces, ¿quién asigna, quién anota la recaudación? ¿La sala? Pero sí decimos que la sala vaya recaudando. Entonces hagámosle que le mande a función. Ya, ok, está bien. Ahí está.
se crea y empieza con un cero, y aquí sigamos que se vaya acumulando el recaudo. Bueno, esto está aquí. Easy. Ahí sí. Eso. Sala de función. Ahí creo que también algo anda mal. No sé por qué acumula, pero no solamente acumula, sino que también lo asigna. Claro, es que como la sala misma es la que tiene todos sus dineros recaudados y queremos mostrar la función. Si hacemos que directamente de sala se muestre, o sea que Ya. sala de lo recaudado. ¿Está bien? Acuérdate que, o sea, todo depende de cómo le quieras. Claro, es que hay miles de posibilidades, así que hay como hacer lo que sea. A ver, Ahí tienes que decantarte por una. O sea, a ver, si es así, entonces el ocupar asiento, asumo que accede a la sala y en la sala pues ya el recaudo. ahí está lo que está dando recaudado. Es que nunca usamos la que estaba acumulando, estábamos retornando de la sala recién creada. A ver. Sí, ahora sí. Ya. Era- no estaba imprimiendo. ¿No? Ah, ya. A ver, Ok. primero las recaudaciones, todo disponible, se compran 2 boletos, ya sabemos ya está ocupado, la recaudación ya está. Un caso ideal, esto está perfecto. Ok, bien. Ok, ¿alguien más tiene algo que acotar, preguntar? Miren que ya prontito es la prueba. Recuerden que el hecho de que el programa funcione no quiere decir que está bien diseñado. ¿Ok? Recuerden eso. Ya. Disponible, ocupado. Ok. Entonces, ¿me puedes mostrar la función, la clase función Claro. grande? A ver, Entonces, ¿quién está acumulando? ¿La sala o la función? a ver. La función tiene un recaudado y la sala también. Entonces, como que ambos, o sea, cada uno por su lado, pero Algo no me huele bien ahí, pero bueno. Ok. Ya. Ok, ahora voy a compartir mi pantalla, ¿ya? ya. Vamos a ver acá. ¿Qué es esto? A ver. Ok, chicos. Bueno. Cuando nosotros creamos una clase, a ver. Cuando nosotros creamos una clase, nosotros estamos creando un diseño, un patrón,
un template, ¿ya? Que va a tener atributos más un comportamiento, no se olviden. ¿Ya? Y entonces, en el proceso en donde nosotros ya le damos valores únicos a cada objeto de la clase, nosotros tenemos que utilizar un proceso de instanciamiento que es el new. Y creamos a partir de ese diseño o de esa plantilla diferentes instancias. ¿Ya? Todas estas instancias, recuerden, son elementos de este conjunto. ¿Ya? Pero cada instancia es totalmente independiente de la otra. Es decir, puedo poner un dato aquí, un dato B acá, un dato C, un dato E. ¿Ya? O puedo eliminar y en las otras instancias son independientes. Ahora, hay una cosa que hemos estado viendo bastante que son los métodos estáticos o atributos estáticos. ¿Ya? Esto ustedes van a haber visto bastante cada vez que nosotros estamos utilizando la herramienta y que nos ayude pues, a completar el código. A veces nos pone las cosas como estáticos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa estáticos? Realmente no hay una analogía en la vida real sobre qué rayos es algo estático, pero los datos estáticos son datos que son compartidos a nivel de clase. Es decir, si aquí tuviera un atributo que se llame ATT y este es estático, SATT que estuviera aquí, el ATT que está acá, el ATT que está acá, todos son el mismo. Entonces, ese es un tipo de dato especial que existe a nivel de clase, que existe a nivel de diseño. Es como que todas estas compartieran ese dato, ¿no? Como que si fuera una mente colmena, ¿sí, no? Entonces, los datos que están acá son compartidos. Si a este yo le pongo 0, entonces todas van a ser 0. Si en esta instancia le pongo 5, entonces todas van a tener 5. ¿Ya? Porque estoy cambiando un valor a nivel de clase, no a nivel de instancia. ¿Ya? Técnicamente, podríamos tener algo como esto. Les voy a pegar aquí en el chat igual. Ya, podríamos tener algo como esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, todos mis objetos manejan, o sea, si ustedes se acuerdan, en Java Virtual Machine, se manejan en esta memoria que se llama heap, ¿ya? Pero los datos estáticos se manejan a un nivel superior, ¿ya? Se manejan en el metaverso, perdón, en el metaespacio, ¿ya? Entonces, lo que hace es compartir todos los datos, todas las instancias comparten ese dato, ¿ya? Así como hay variables estáticas, también podemos tener métodos estáticos. Entonces, para muestra, un momentito. Ya. Entonces, para muestra, nosotros tenemos acá este método main. ¿Ya? Este método main. Este método main, si ustedes se dan cuenta, es de tipo estático. ¿Ya? Es decir, que todo lo que se desarrolle, todas las variables que yo pueda tener aquí, por ejemplo, si pongo int a igual a 0, todos esos datos se van a compartir.
porque trabajan a nivel de el metaespacio, ¿no? Este metaespacio. ¿Ok? No en el heap, no en la memoria de la instancia. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros podemos utilizar el main sin poner algo que diga, por ejemplo, new main, ¿ya? Perdón, sería así. Main m igual a new main, ¿ya? Y después poner algo así como m.main, ¿ya? Por eso podemos ejecutar nuestros programas sin hacer esto, ¿ya? Porque estos son estáticos, es decir, sus datos existen a nivel muy superior a nivel de la instancia, ¿ok? Otro ejemplo es este de acá, system.out.print, ¿verdad? Aquí ponemos hola. ¿Ok? En ningún momento estamos poniendo, por ejemplo, system igual a new system y después poniendo perdón, s.out.print, poner Lola. Por eso no hacemos eso. Porque si nosotros tratamos de buscar dónde existen esto, este debe tener elementos que son estáticos. Veamos un poquito. Tiene método estático acá. Tiene su constructor que no hace nada. Tiene unas variables estáticas. Tiene el out. Miren, el out es un objeto. Pero si ustedes se dan cuenta, ese objeto también es estático. ¿Ya? Tiene este error que también es estático. Se están viendo, chicos, ¿verdad? Se me están parando bola. ¿Ya? Tiene este security, que también es estático. Entonces, si ustedes ven todas estas cosas de aquí de system, de clase de system, todas son estáticas, miren, estático, 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 estático. Entonces, como todo es estático, realmente para usar un objeto o un método de estos, no necesitamos hacer un proceso de instanciamiento, porque todas existen a nivel de memoria. ¿Ok? Ustedes en algunos proyectos he visto que han creado algunas clases que realmente solo usan un método, ¿no? Solo hay unas clases con un método. ¿Alguien tiene eso? ¿Alguien se acuerda que escribió una clase que solo tiene un método, pero para usar el método tienen que instanciar la clase? No, ninguno. Vamos chicos, yo sé, me acuerdo que vi varios proyectos, varios ejemplos. Bueno, suponiendo que vamos a hacer algo como manejar el costo de las funciones, ¿no? Digamos que yo tengo una función y entonces tengo una función nueva y cada vez que yo creo una función nueva, no, hagamos otra cosa, hagamos un boleto. Mm, Entonces yo quiero manejar la recaudación de los boletos. Y cada vez que yo creo un nuevo boleto, entonces voy aumentando la recaudación. ¿Ya?
Entonces, claro, vamos a crear la clase de boleto. ¿Ya? Aquí tenemos ya nuestra clase de boleto. Eh, ay, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que quiero hacer es que cada vez que yo creo un nuevo boleto, se aumenta la recaudación. Entonces, obviamente necesito hacer un cambio ¿en dónde? ¿En qué método hago un cambio? Cada vez que se crea un nuevo boleto, quiero que aumente la recaudación. ¿Dónde hago eso? En el constructor. Constructor. Entonces, al insert, constructor, y en el constructor le voy a poner que se aumente el total recaudado. Entonces, recaudación más igual costo de boleto. ¿Ok? Entonces, recaudación, quiero un campo. Ya, bueno, aquí podemos leer doble. Ya. Y este costo de boleto, hagamos que también sea una... Ay, perdón. Hagamos que también sea una constante. Hagamos que sea una constante. Costo boleto. ¿Ya? Entonces, creamos una constante. ¿Ya? Y este va a tener, no sé, $3. Ay, $3. Puntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Primero, eh, este costo boleto se puso como estática. Y también se puso como final, ¿ya? ¿Qué significaba el final? Algo mencioné la otra vez. ¿Qué era final? Alguien me preguntó la última vez. Ya ese alguien le respondí, entonces ese alguien sí me puede decir, porque me dijo, ay, 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 ay. A ver, Para una variable que solo se asignaba una vez. que solo se asigna una vez. Entonces, este valor no se puede cambiar. Entonces, esto sirve para nombrar cosas como constantes, ¿no? Porque esto no se puede cambiar. Y estático, pues, podría ir como no podría ir, porque no se puede cambiar, ¿ya? Pero quiero que la recaudación sea accesible para todos, ¿ya? Entonces, vamos a ir imprimiendo. Vamos a ir viendo cómo cambia esto. ¿Qué me faltaría acá? El obtener recaudación, crear el método, return string, y entonces return recaudación, ¿ya? ¿Por qué me da error? Porque me dice que tiene que ser string, entonces le puedo poner aquí el truquito, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces si pongo play, entonces me imprime 3. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que estoy ejecutando el constructor, está aumentando la recaudación, pero la variable recaudación es una variable de instancia, ¿ya? Como es una variable de instancia, entonces está en el heap. Si yo quisiera que ese costo de recaudación sea compartido por todos los boletos, entonces tengo que elevarla al metaespacio que dice acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues le pongo static. Ya. Entonces, le pongo play.
Entonces, si ustedes ven, ahora me imprimió 15. Ya, ahora me imprimió 15. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo cambié en dónde está almacenada ese espacio de memoria. Entonces, ya no está en las instancias, está a nivel de la clase. Está a nivel de la clase. ¿Ok? Está a nivel de la clase. Ahora, cambiando un poquito, digamos que este lo voy a poner public. ¿Ya? Y acá yo voy a poner boleto. Si se dan cuenta, aquí estoy usando boleto 1, ¿no? Voy a poner boleto 4. Punto. ¿Dónde está? Que no me aparece. Allá. Boleto. Punto. Si ustedes ven, ya accedo a recaudación. ¿Ya? Y acá puedo ponerle igual a, no sé, 1000. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo accedo a la variable de la instancia, perdón, de la clase, directamente de la clase. Así como system.out, directamente. ¿Ya? Accedo directamente. Y a través de esto, yo puedo poner así. ¿Qué valor debería aparecer acá? ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, entonces nosotros tenemos aquí un valor de 1000. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar con mis métodos. ¿Ya? Era acá un método. Ah, ya, este de acá arriba, hagámoslo estático. Este de aquí, static. ¿Ya? Entonces, yo no necesito acceder a través de la instancia, sino que lo hago directamente a través de clase. ¿Ya? Si ustedes ven, se puso como que en cursiva en este formato que tengo. ¿Ok? Entonces se va a poner play. Y debería imprimir los 1000 igual, ¿no? Ya, voy a comentar este. Voy a ponerlo en play. Y me imprimió los 15. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo imprimo antes? ¿Ya? Entonces imprime 0, que se inicializó con 0. Y después de todas las discusiones, entonces ya tenemos acá nuestro 15. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es muy sencillo, la verdad, porque prácticamente es del método estático, es que a veces necesitamos valores que estén compartidos a nivel de clase. Y entonces podríamos nosotros estar haciendo, digamos, ese trabajo, ¿no? Digamos, podríamos hacer un método estático sobre el inventario de algo, ¿no? Entonces, cada vez que creo un inventario, quisiera yo que ese inventario no pase de 1000. Entonces, ¿dónde manejaríamos ese dato de ese objeto? Tenemos que poner ese objeto en una clase y tenemos que tener un registro de todos sus datos para ir contabilizando si se va superando, no hay límite.
Acá, obviamente, tenemos que hacer la validación, pero la misma variable, la misma clase lo puede hacer. ¿Ya? ¿Cuándo se usa? La verdad que traté de buscar, he buscado en internet, digamos, cuándo se usa, pero no hay así una regla general, ¿no? En este caso, el principio es, tengo cosas compartidas, un dato que es compartido, pues ahí lo uso. ¿Ya? La otra cosa es, necesito yo métodos que no necesiten la instanciación de un objeto. Por ejemplo, yo me acuerdo que ustedes tenían la calculadora, ¿no? Entonces ustedes pueden poner algo como calculadora.sumar. ¿Ya? Entonces necesitamos crear una instancia calculadora y si ahí cada número necesitaría yo crear cada calculadora, no, quizás solo la creo una sola vez y es suficiente. ¿Ya? Adentrándome un poco en el mundo oscuro que van a ver luego, esto es bastante usado en un patrón de diseño. Este patrón de diseño, en esa paginita que les di la otra vez, es este que se llama singleton. Single porque single, es único. ¿Ya? Entonces todos son el mismo. Que se permite asegurarnos de que la clase tenga una única instancia. Si se dan cuenta, solo única instancia. Y a la vez que proporciona un punto de acceso global para dicha instancia. Entonces, bueno, acá lo que dice es que en vez de crear muchas instancias, pues solo se maneje todo a través de uno. ¿Ya? Entonces dice que no importa qué puertas abra, siempre va a estar esa misma instancia. Y si ustedes ven acá, bueno, aquí no se puede ver, vamos a ver acá abajo. Ya, miren este pseudocódigo. ¿Ya? En este pseudocódigo la instancia es estática. ¿Ya? Esto siempre lo he usado o lo he visto que lo usan justamente en la conexión a la base de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean que van a usar base de datos, por lo general eso será un patrón singleton. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso? Es, aquí yo tengo mi conexión a la base de datos. ¿Ya? Pero cada vez que yo necesito acceder a la base de datos, tengo que crear una nueva instancia. ¿Ya? Entonces esto a lo largo del tiempo va a generar 1.000.000 de instancias que no sirven para nada. Entonces lo que hace es crear una clase singleton, es decir, que ella misma es estática, y entonces cada vez que yo necesite conectarme, él va a decir, ¿estoy instanciado? Sí, 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 entonces me uso a mí mismo. Si no estoy instanciado, entonces me creo una nueva, que es justamente este proceso. Miren, dice, si estoy instanciado, entonces me uso. Si no existo, entonces me hago un new. Si ustedes se dan cuenta, la clase database es esta misma. Y esta misma está aquí. O sea, es como bien loco. Como Inception, pero de estáticos y de clases. Entonces, claro, ella se contiene a sí misma, ¿no? ¿Sí ven? Ella se contiene a sí misma. Es un patrón muy sencillito, pero incremental. No, ¿cómo es? Pero muy interesante esa lógica que tiene. O sea, es una clase con ella misma adentro. O sea, el singleton tiene adentro un singleton. Y él solo ve si no existe ella, se crea una nueva y la retorna. Y si sí existe, entonces se retorna a ella misma. Mm, Bien loco. O sea, cuando aprendí esto, dije, wow, qué loco. Pero eso se lo utiliza porque la misma clase está en este metaespacio, ¿no? Entonces, claro, eh, los datos, el acceso y todo existen a nivel de todas las clases. Si ya la conexión estuvo realizada, entonces ¿para qué yo creo una nueva conexión? Me vuelvo a usar el mismo dato, ¿verdad?
en nuestro caso de código, por ejemplo, en el explorador no es necesario, parecería que no es necesario crear una nueva calculadora por cada número nuevo o por cada operación. Entonces, posiblemente lo ideal sería que la calculadora, todos sus métodos sean estáticos. ¿Ya? Y en el caso de este boleto, pues aquí, digamos, estoy tratando de forzar, digamos, el uso porque habría que ver bien si es que está bien que en el boleto se guarde la recaudación de todos los boletos. Podría ser. Podría ser un poquito raro también, ¿no? Habría que ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí del uso de static? Recuerden que es solamente un modificador adicional a las variables o métodos. ¿Ya? Es solo un Profe, modificador más. ¿Sí? o sea, el static cuando yo tengo una variable, o sea, hace como que de cierta forma la vuelva pública o algo así, porque no me queda claro cómo se usan variables. Ya. No públicas, sino que la comparten todas. Todas la comparten. Ya, este de aquí lo voy a poner private de nuevo. Ya, como es private. Si tú te das cuenta, mira, cada vez que yo creo un boleto, se llama el constructor. Cada vez que se llama el constructor, yo le aumento $3 a este. ¿Ya? Entonces, en este caso, le aumenté $3 a la instancia boleto 0. Cuando llegó acá, le aumenté $3 a en la instancia boleto 1. Acá le aumenté $3 a la instancia boleto 2. En la boleto 3, en la boleto 4. Pero como esta variable es compartida por todas las clases, es compartida, entonces a la final le estoy cambiando a una variable que se encuentra a nivel de la clase. ¿Ya? No tiene nada que ver con si es público o privado. ¿Ya? No tiene nada que ver si es público o privado. ¿Esta variable la comparte la clase o es una variable exclusivamente de la instancia? ¿Ya? Ese Sí, sería el pensar. sí, ya lo ¿Ya? entendí. Gracias. Ajá. Entonces lo que yo decía, ¿no? Por ejemplo, aquí como estoy poniendo boleto, si ustedes se dan cuenta, es más, podría yo no tener nada aquí, ¿no? Ah, no, acá. Acá, si ustedes se dan cuenta, no existe ninguna instancia de boleto. Pero como este es un método estático, entonces sí puedo acceder sin instanciar. ¿Ya? Ahora, ¿qué condición se cumpliría aquí? Que obtener recaudación utiliza un método estático. Si yo aquí le quitara esto, ¿ya? ¿Qué me dice aquí de error? Me debe decir que no se puede. Veamos. Dice, hacer que boleto recaudación, es decir, esta, sea estático. Hacer que este método que está aquí no sea estático. O crear una recaudación que sí sea estático, ¿no? ¿Ya? El error dice, un campo no estático, recaudación, no puede ser referenciado en un contexto estático. Entonces, claro, como esto existe a nivel alto, todo lo que yo use dentro tiene que estar a ese mismo nivel. Entonces, de ley no me va a dejar hacer esto. ¿Ok? Entonces, me dice que este también tiene que ser estático. Es que tiene sentido. No puedo acceder a una variable de instancia desde algo superior. Entonces, static. Y entonces ya la puedo usar. ¿Ya? Otra vez el dibujito. Eso significa que este atributo este atributo estático no está aquí, sino que está a nivel de arriba. Está acá. Y todas la comparten. ¿Ya? En este caso el atributo se llama recaudación, ¿no? Y yo puedo acceder a recaudación desde todas estas. Pero cada vez que le aumento $3,
estoy modificando a la variable compartida por todas las clases. ¿Por qué es compartida? Porque las variables estáticas están en el meta espacio. ¿Ya? Meta espacio. ¿Sí entiendes qué significa meta, no? Meta espacio. Algo más grande. Sí, es el espacio superior, el espacio más grande, el espacio compartido. ¿Ya? ¿Ya? Como el metaverso, ¿no? Un universo compartido. Bueno, según la Wikipedia dice, significa después o más allá. Dice, es un prefijo para indicar un concepto que es una abstracción sobre otro concepto. Entonces, si ese es el espacio, el metaespacio es el espacio superior, ¿no? El espacio compartido por todas las instancias. ¿Ok? Así es. Ok, entonces yo pienso que ustedes pueden hacer una revisión. ¿Qué hora es? Faltan 20. Pueden hacer una revisión a la calculadora. Creo que en la calculadora sí es posible que ustedes vayan creando de forma estática los métodos de las operaciones, la suma, la resta, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Alguien quiere compartir para hacer el cambio en su calculadora? De preferencia los que no presentaron nada. Tías, Steven, Dayana, no, sí, sí. Héctor, Rodrigo, Lene, principalmente Jairo. ¿Quieren compartir algo con lo que nombré? ¿O alguien más? De la clase calculadora para ver si podemos cambiar a estático ciertos atributos y métodos. Un voluntario. Jefferson. ¿De qué escribí aquí? Vladimir, ¿sí? Ve que están fichados aquí algunos. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Chicos, entonces si no tienen una pregunta ni nada, quedaríamos entonces hasta ahí. Profe, yo una pregunta. Sí. ¿En qué caso se usa, o sea, es mejor usar lo que decíamos de pública, no es de private? A ver. Mira, este caso que está aquí me parece bastante interesante. Mira, out. Vamos a ver, ¿dónde estaba el out? Mira, out tiene todo ese componente. Mira. Claro. Primero, no sé por qué
empieza con nulo, lo cual es bien chistoso porque si piensa nulo, ¿cómo puedo acceder a cosas? También es final, es decir, no la puedo modificar. Es estática, por lo que lo puedo acceder. Y aquí tenemos que es pública, ¿ya? Yo pensaría que si nuestra variable es estática, posiblemente ese sea un indicador de que sí podría ser pública, ¿ya? Y el mismo Java te lo da de ejemplo, ¿no? ¿Ya? Posiblemente todas estas que son estáticas, posiblemente todas estas sean públicas, ¿ya? Posiblemente, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este caso de security, pero en cambio, si tú te das cuenta, esta es private, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no hay una regla para decir cuándo usar el public. Yo creería que en este caso, como estos son métodos que deben ser accedidos sin necesidad de la instancia, en este caso sí podría ser público, ¿ya? Creería yo, o sea, pero así como regla, no. Tampoco todo lo que te está diciendo de que lo pongas private, tampoco es una regla. O sea, imagínate, si no hubiese public, o sea, yo de creador de Java dijera, bueno, voy a borrar, ¿no? Esa cosa porque no debería haber, ¿ya? Entonces la borraría. Entonces, de ley que se lo puede hacer. Lo que pasa es que si después se convierte como que en malos hábitos poner todo tan accesible. ¿Ya? Te empiezas a desorganizar en la escritura. Entonces, no sé, es como la gramática, ¿no? Yo empiezo a escribir y te dicen, bueno, comience una oración con estas palabras. Conecte un párrafo utilizando ciertas palabras. Conecte oraciones utilizando estas palabras. Eh, no sé, después de una aclaración pongo una coma, no sé. O sea, son prácticas, ¿ya? No quiere decir que no puedas empezar un párrafo con una coma, pero no cumple una función, ¿ya? Pero de que puedes escribirla, puedes, ¿no? Entonces, justamente la función de todas estas cosas es que nos organicemos, que nos ayude a organizar. Entonces, si tú me dices una clase, trata de ponerla privada. Si tú necesitas que sea estático, trata de mantenerla privada. Pero si te facilita el código, te facilita la mantenibilidad, porque quizás haciendo esto te empiezas a hacer demasiadas bolas, entonces cámbiala a público. Pero ya es como que si no te queda de otra. Herramienta. Ujú. Ahora, sí es cierto de que tu código en este momento empezó a cambiar bastante. O sea, empezó a tener muchos métodos. ¿Ya? Pero recuerda que em, lo ideal de los sistemas es que estén haciendo, que tengan métodos y clases que sean de una única responsabilidad. ¿Ya? Ya. Si quiero hacer un método que imprima la palabra hola, entonces es mejor hacer un método que te imprima hola. ¿Ya? No hacer un método que diga imprimir palabra. ¿Ya? Vamos a poner este. Imprimir hola es mejor que un método que diga imprimir palabra. ¿Ya? Este método es mucho mejor que imprimir esto. Acá yo le podría mandar el hola. ¿Ya? Entonces, pero este es mejor, ¿por qué? Porque es específico. En el momento en que yo quiero dar mantenimiento, sé que este va a imprimir hola y que no me va a fregar el resto de otras impresiones. Como por ejemplo imprimir chao. Solo sé que algo de esto se va a afectar, pero que este no se va a afectar. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, nosotros siempre tratamos de pensar de manera muy genérica, pero la mejor programación es la que es más específica. Entonces, claro, acá empezamos a hacer el nombre, el método para sumar, el sumar también tiene que estar en función, también tiene que estar en sala. Parecería que es más complejo, pero en realidad está más organizado. ¿Cómo sería la implementación de esto? Crear el método imprimir hola, crear el método imprimir chao y por supuesto crear el método imprimir hola. ¿Ya? ¿Qué es lo que haría yo?
Imprimiría hola. Imprimiría chao. Y esta la haría private. ¿Ya? Entonces, esta ya no existiría. Entonces, así debería ser el método. Entonces, tú sí puedes crear esto, ¿no? O sea, yo tengo un método muy genérico, lo voy a crear aquí. Aquí hago lo que sea, ¿no? Hago lo que sea. ¿Ya? Y estos dos son los únicos que tienen acceso al catálogo de afuera, que me dice, ah, mira, mi clase imprime un hola y también imprime un chao. Con eso restringen el sistema, ¿ya? Acuérdate del principio de abierto cerrado. El sistema está cerrado para que imprima solo hola y solo chao, pero a la vez está abierto para que tú puedas imprimir un buenas tardes. Entonces, si yo necesito, ¿te das cuenta cómo es? Entonces, aquí imprimir palabra. ¿Ya? Este de aquí sería palabra. O creo una clase que herede de esta y acá le pongo los nuevos métodos. ¿Ya? Eso es mantener el sistema cerrado, pero al mismo tiempo dejar cosas que pueda extender el programa, ¿no? ¿Ya? En cambio, aquí que controlo, el sistema solo puede imprimir hola, chao y buenas. Está cerrado. Porque si no, yo podría, como tengo esto acceso, podría yo imprimir, no sé, muerte. ¿Ya? Entonces, el sistema por estar muy abierto, puedo hacer lo que me da la gana. ¿Ya? Entonces, esa sería la cuestión de seguridad. Ok, chicos. Entonces, bueno, como no quieren participar con lo de la calculadora, revisen por favor ustedes para ver si lo pueden hacer y me cuentan mañana. Ok, supuestamente la prueba es el 7, ¿ya? El viernes 7. Entonces tendríamos mañana y pasado para hacer una revisión de cualquier cosa. Creo que los ejercicios que hemos estado haciendo, pues, cubren absolutamente todo lo que tenemos que estar trabajando. Lo único que nos falta ver es una clase que se llama interfase, ¿ya? Que es prácticamente, si entienden lo de clase abstracta, esto es regalado, ¿ok? Lo vamos a ver así rápidamente, porque creo que el próximo bimestre lo vamos a ocupar más. Entonces solo vamos a introducir de qué se trata la clase, la interfaz. Y con eso nos quedaría el miércoles para hacer cualquier revisión de cualquier cosa que necesiten, ¿ya? Pero claro, si participan, ¿no? Bueno, chicos, me despido entonces y que tengan una buena tarde. Hacen bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Inge, hasta luego. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego.